En este video quiero utilizar mi pizarra para poder explicarte sobre uno de los asientos que más complicaciones nos trae, o que a mi parecer fue uno de los asientos que más complicaciones me trajo cuando estudié la carrera de contabilidad. Estoy hablando del asiento de planilla de remuneraciones. Esta planilla de remuneraciones, como trae una serie de conceptos, al momento de plasmarlo en un asiento es donde empiezan los problemas. Incluso hasta en su momento yo me he memorizado la estructura de un asiento, de un caso ya desarrollado, y he ido por todos lados con esa estructura memorizada y con eso he registrado el asiento de planilla. Sin embargo, con el pasar de los años me di cuenta que en realidad la solución debería ser basada al reconocimiento de los elementos que participan del hecho económico. Recuerden que nosotros tenemos 5 elementos, que es el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Entonces, cuando tengamos una planilla, nosotros tendríamos que estar relacionando cada concepto de la planilla a qué elemento pertenece. Por ejemplo, vemos el sueldo y pensamos, ¿este sueldo es un gasto? ¿Es un pasivo? ¿Es un activo? ¿Es un ingreso o un gasto? Entonces comenzamos a estructurar ya el asiento conforme vayamos relacionando a qué elemento pertenece. Entonces, bajo ese contexto he querido explicarte ese asiento de planilla. Y para ello yo he dividido 3 conceptos fundamentales. Primero, lo que vamos a encontrar en una planilla de remuneraciones es el concepto del servicio que me brinda el trabajador. Cuando, por ejemplo, tú contratas a un trabajador para que haga limpieza, esa limpieza es un servicio. Entonces, ese servicio tiene un monto que es basado de repente a un contrato, a una orden de servicio que se firma. Entonces, ese monto que se le va a desembolsar se reconoce como un gasto. ¿Y por qué se reconoce como un gasto? Porque obviamente vamos a crear la obligación por pagar a esa persona. Y como es un pasivo, el pasivo me genera un gasto. Entonces, este concepto que es el servicio, que básicamente vamos a encontrar su sueldo, si tiene comisiones, las comisiones, si se le asigna vivienda, si se le asigna alimentación, incluso los conceptos legales de cada país, que por ejemplo en el Perú tenemos la asignación familiar. Entonces, eso también forma parte del servicio. Y ese concepto lo que vamos a hacer es reconocer el gasto. Vamos a reconocer el gasto, vamos a colocarle uno de los conceptos que es el sueldo. Esto representa un gasto. ¿Por qué representa un gasto? ¿Por qué representa un gasto? Porque vamos a crear la cuenta por pagar al trabajador. Vamos a crear un pasivo. Entonces aquí ya tenemos el primer asiento, o digamos el primer concepto que estamos relacionando con los elementos de la contabilidad. Vamos a colocar el sueldo, que es el gasto, por el debe, y la cuenta por pagar por el lado del haber. Aquí ya estamos creando la obligación por pagar al trabajador, ¿sí? Ya tenemos el primer concepto dentro de una planilla de remuneraciones, que es el servicio. Luego vamos a tener una serie de descuentos y retenciones, ¿no? Que por ley, y esto va a depender de cada país, tenemos que retenerle al trabajador o descontarle. Por ejemplo, un primer concepto que podemos colocar aquí es el impuesto a la renta que hay que retenerle al trabajador. Si vamos a retenerle, ¿esto qué va a significar? Va a significar una disminución de la obligación que tengo con el trabajador, ¿no? Ya no le voy a pagar completo porque le voy a retener. Entonces nosotros tenemos que disminuir esta partida de pasivo. Vamos a disminuirla. Entonces vamos a utilizar ese pasivo por pagar al trabajador y vamos a disminuirla por el lado del debe. ¿Sí? Todo pasivo disminuye por el lado del debe. Sin embargo, ese impuesto, porque ahorita estamos viendo el caso del impuesto a la renta, ese impuesto es un dinero que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Estado. Y como yo le estoy disminuyendo por un lado, ahora por el otro lado, por el lado del haber, lo que vamos a hacer es crear la obligación por pagar al Estado, ¿no? Porque vamos a tener ese dinero que entregárselo a la administración tributaria. Entonces vamos a utilizar otro pasivo, pero en este caso sería el impuesto a la renta por pagar. Y lo vamos a colocar por el lado del haber. Fíjense que aquí no vamos a utilizar un elemento de gasto, ¿no? No es un gasto porque es el mismo dinero del trabajador, pero que ahora vamos a convertirlo en una obligación por entregarle al Estado. Entonces tenemos ese primer concepto dentro de las retenciones. Otra retención que vamos a tener que realizar al trabajador es la pensión, ¿sí? La AFP en nuestro caso.
¿no? Entonces, esa pensión que le vamos a retener, también vamos a utilizar la misma forma del anterior asiento. Vamos a disminuir su cuenta por pagar, esto sería un pasivo, la disminución de la cuenta por pagar al trabajador, pero ahora vamos a crear la obligación por pagar a la AFP. Vamos a colocarlo por el lado del haber. Fíjense, nuevamente, no involucra gasto porque es el mismo dinero del trabajador. Entonces, disminuimos su cuenta por pagar y vamos a crear la obligación por pagar a la administración de fondo de pensiones. Finalmente, vamos a tener también, por ejemplo, descuentos, ¿no? Si es que yo al trabajador le adelanté en algún momento, le adelanté el sueldo antes de liquidar el fin de mes, le adelanté el sueldo, esa disminución ahora la vamos a descontar porque ya se le pagó, se le adelantó. ¿Cómo nació ese adelanto? Vamos a ponerlo por aquí. Ese adelanto nació de entregarle un efectivo, ¿no? Disminuye nuestro efectivo, pero a su vez vamos a crear el derecho por reclamar al trabajador que tiene que devolvernos ese dinero. Entonces sería una cuenta por cobrar al trabajador. Entonces aquí tenemos, bueno, estas partidas son activos y esto es activo. ¿Cómo lo utilizamos en la liquidación de planilla? Pues básicamente este dinero ya no se le va a pagar, sino que se le va a descontar. Para descontar vamos a disminuir su cuenta por pagar al trabajador por el lado del debe y vamos a disminuir la cuenta por cobrar que teníamos al trabajador. Es decir, ya no vamos a tener esa cuenta por cobrar, así que esa cuenta por cobrar disminuye por el lado del haber. Nuevamente no estamos utilizando otros elementos más que elemento del pasivo y en el último caso estamos utilizando un elemento de activo porque lo teníamos como derecho, ¿no? En su momento lo teníamos como derecho por reclamar al trabajador, pero ahora ya lo utilizamos para descontarlo. Ahora, finalmente tenemos los aportes, ¿sí? Estos aportes que ya vienen por mandato de ley es un monto que el empresario va a tener que aportar o contribuir a una institución del Estado. Nosotros, en el caso peruano, tenemos el aporte al eSalud, que es el sistema de salud, ¿no? de Perú. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que como no viene del dinero del trabajador, ¿no? Como no es ningún descuento, ninguna retención, lo que vamos a crear es la obligación por pagar a la institución del Estado. Entonces, esa obligación, vamos a colocarla aquí, eSalud, es un pasivo que yo voy a tener por pagar al Estado, por el lado del haber. Como es un pasivo que estoy creando, obviamente me va a generar un gasto, ¿no? Porque no viene de ninguna retención, viene directamente del dinero del empresario. Entonces, este de aquí viene a ser un gasto. Vamos a colocar un gasto de eSalud. Entonces, este debería ser la cuenta por pagar, ¿no? Al eSalud. Y arriba es el gasto por el concepto del aporte a la institución del Estado. ¿Qué sucede si nosotros comenzamos a registrar este asiento en uno solo? Pues obviamente vamos a tener, por ejemplo, aquí el sueldo, vamos a colocar aquí el lado del debe y el haber, vamos a tener el sueldo, luego vamos a tener el impuesto a la renta por el lado del haber, luego la cuenta por pagar a la AFP por el lado del haber, luego voy a tener que disminuir esa cuenta por cobrar de adelanto, vamos a colocarle aquí adelanto, vamos a disminuirlo también por el lado del haber, luego voy a tener que colocar el aporte, pero vamos a cerrar primero esta parte, que sería del sueldo, voy a descontarle el impuesto, voy a descontarle el AFP y voy a descontarle el adelanto que le di. ¿Qué me va a quedar? Pues el remanente, va a quedar un saldo por pagar al trabajador que iría por este lado. Fíjate que este monto final es el que yo le voy a terminar desembolsando a su cuenta corriente, ¿no? Después de haberle descontado cada concepto, ¿sí? Cada concepto. El único que fue al gasto fue el concepto del servicio. Ahora, finalmente tenemos el aporte que podría ser dentro del mismo asiento o un asiento aparte donde yo coloque el gasto de eSalud por el lado del debe y la obligación por pagar
a la institución del Estado, ¿no? Por el lado del haber. Aquí, si colocamos los elementos, este es un gasto, este de aquí debería ser un pasivo, un pasivo, un pasivo, este sería un activo y este sería un pasivo. Finalmente, el gasto de salud del aporte a la institución del Estado es un gasto y esto sería un pasivo. Muy bien, finalmente ya tocaría por parte nuestra relacionar estos elementos con las cuentas contables del plan de cuentas que utilizamos en nuestro país. En nuestro caso, el sueldo, nosotros vamos a utilizar una cuenta 62 donde van a estar el gasto del personal. Vamos a utilizar una cuenta 40 para el impuesto a la renta. La cuenta 40 es donde utilizamos todas las obligaciones por pagar al Estado. Vamos a utilizar la cuenta 41 para la obligación por pagar de la AFP. Vamos a utilizar una 14 para el adelanto que se le ha hecho al trabajador. La 14 es una cuenta por cobrar al trabajador. Y finalmente la cuenta por pagar al trabajador sería una 41 que representa una obligación, ¿no? Un pasivo. Tenemos el gasto de salud que también lo tendríamos en una cuenta 62 donde están los gastos del personal. Y finalmente la obligación por pagar al Estado, nuevamente una cuenta 40, donde estarían las obligaciones por pagar a las instituciones del Estado. Muy bien, espero que te haya gustado el video de hoy. Si deseas que siga profundizando acerca del concepto de planillas de remuneraciones, déjamelo saber en tus comentarios. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.